This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta! Buenas tardes, bienvenidos una vez más al solucionario o repaso o foro de estadística. En el día de hoy repasaremos las pruebas estadísticas con aplicaciones directas en Stata. En días anteriores les dejamos ejercicios para que ustedes resuelvan utilizando una base de datos. Así que hoy veremos la solución a cada uno de esos casos. Vamos por partes. Uno de los primeros casos fue evaluar si existía asociación entre muerte y angina. Como pueden ver en la línea 9 del do file, una de las primeras cosas que siempre deben hacer, es revisar el tipo de variables que están analizando para poder definir qué tipo de prueba estadística es la que tienen que realizar. Entonces, evaluemos esas dos variables. Nos dice que muerte es indicador de fallecimiento y que los valores que presenta son ceros y unos. Hay 2.884 personas que marcan cero, que probablemente no han muerto, y el resto sí. Esto quiere decir que esta es una variable categórica. La variable angina sigue esa misma línea, así que ambas son variables categóricas. En ese caso, entonces yo planteo poder realizar alguna prueba estadística que me permita analizar variables categóricas. Mis primeras opciones deberían ser chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher. Antes de eso, siempre está bien plantear cuál es nuestra hipótesis. Como muy bien dice aquí, si estamos comparando dos variables categóricas, la mejor forma es comparar proporciones, ¿correcto? Entonces, nuestra hipótesis nula podría relacionarse a la comparación de proporciones diciendo que la hipótesis nula sería que la proporción depende mucho de qué cosa quieras comparar. Podrías comparar la proporción de muertos entre personas con y sin angina, o podrías comparar la proporción de gente con angina entre gente que murió y gente que no. En este caso es indistinto, es intercambiable el enunciado y no afecta a los análisis. Probemos entonces desde el lado causa-efecto, diciendo que la proporción de angina en gente que falleció es igual, porque recuerden, la hipótesis nula siempre habla de igualdad, es igual a la proporción, vamos a ponerlo acá abajo, de gente con, bueno, la proporción de angina en gente o personas que no murieron. En este caso estamos comparando muertos contra no muertos. La otra opción sería que la proporción de muerte, que podrías decir la mortalidad en personas con angina, es igual a la mortalidad en personas sin angina. Ambas hipótesis son válidas, así que no se preocupen. Y en contraposición, pues la hipótesis alterna dirá que estas proporciones que estoy comparando son diferentes. Una opción tal vez más conservadora y más sencilla sería plantear las hipótesis diciendo que las variables están asociadas o que una es dependiente de la otra. Esa sería la hipótesis alterna. La hipótesis nula siempre nos dirá que no hay asociación o que hay independencia. Bueno, ya que tenemos pensado aplicar la prueba de chi cuadrado o exacta de Fisher, veamos cuál es la que debemos utilizar. Evaluemos los valores esperados según la regla de Cochrane y podemos ver, aquí están, los valores esperados están justo debajo de las frecuencias observadas. La regla de Cochrane es muy clara, nos pide que las frecuencias esperadas, no más del 20% de las celdas aquí en esta tabla deben tener frecuencias esperadas menores a 5.
Afortunadamente, ninguna de las celdas tiene valores menores a 5, con lo cual decidimos aplicar chi cuadrado. Aplicaremos utilizando la opción coma chi y ya lo tenemos. Recuerden que el valor de P es el que se reporta aquí a la derecha. Muchos suelen confundirse con el valor reportado aquí, pero este es el valor obtenido en la distribución chi cuadrado. Este luego se transforma a una probabilidad, que es el valor de P. Entonces, con un valor de P menor a 0.05, debemos rechazar nuestra hipótesis nula, la que habíamos planteado aquí al principio, y pues concluir que existe asociación entre angina y muerte. O también puedes decir que la mortalidad en personas con angina es diferente a la mortalidad en personas sin angina, tal vez indicando que con angina hay más probabilidad de morir. Entonces, esa es nuestra conclusión. Ahora, si desean especificar exactamente qué es lo que están comparando, podrían calcular los porcentajes, ya sea por fila o por columna, de acuerdo a lo que estén comparando. Si están comparando la condición, en este caso de angina contra no angina, pues las comparaciones de porcentajes deben ser por columna. Por ejemplo, acá tenemos 66% de las personas sin angina están vivas, mientras que 27% de las personas con angina están vivas. Esto es preocupante porque 72% han muerto cuando han tenido angina y 33% no. Entonces, eso podría darnos un indicador de que pues, la angina algo está teniendo que ver con la muerte. Y al revés, comparando muertos contra vivos. Y si vemos en el caso de las personas muertas, 6.9% tuvo angina, mientras que de los vivos solo 1.39% tuvo angina. Una vez más, un indicador pues, de que cuando hay angina hay más muerte. Muy bien. Ese era el primer ejercicio, bastante sencillo. Pasemos ahora a la aplicación de TED-Student. En este ejercicio se nos pedía primero tomar una muestra pequeña de todo Framingham, una muestra de 10%. Así que verifiquemos. Ahora tenemos 4.434 datos. Sacamos una muestra. Esta nos señala aquí que se han borrado 3.990 observaciones. Y verifiquemos aquí. En efecto, nos quedan 443. Ahora, esto es muy importante aquí, si están comparando los resultados de su trabajo con este video. Noten que el comando sample tomó una muestra al azar de estos 4.000. Entonces, la muestra que yo tengo ahora probablemente, muy probablemente, sea diferente a la que tienen ustedes. Aún así, pueden haber ciertos resultados aproximados. No se preocupen por ello. El azar es así. Bueno, en este problema nos pedían ahora buscar asociación entre colesterol y sexo. Una vez más, analicemos nuestras variables, de qué tipo son. A ver, colesterol. Está medido por miligramos por decilitro, así que me hace sospechar de que es numérico. Es más, Stata me dice que hay 157 valores únicos, entonces es muy probable que sea numérico, porque un categórico tiene muy pocos valores. Además me señala media decisión estándar. Definitivamente es numérico. En cambio, sexo, sí es categórico, solo tiene dos únicos valores en este caso, que son 1 y 2, donde 1 es masculino y 2 es femenino. Entonces, planteemos nuestras hipótesis. Estamos comparando o tratando de asociar una variable numérica con una categórica de dos categorías. Eso quiere decir que compararé la variable numérica en cada categoría de la variable categórica. Quiere decir que compararé el colesterol en cada categoría de sexo. ¿Qué quiere decir? Que compararé el promedio de colesterol en varones contra el promedio de colesterol en mujeres. Y pues con ello ya tenemos nuestra hipótesis.
Nuestra hipótesis nula sería la siguiente. El promedio de colesterol en varones es igual. Recuerden, la hipótesis nula siempre es de igualdad al promedio de colesterol en mujeres. Tengan mucho cuidado, porque muchos alumnos piensan que al comparar promedios están comparando el promedio de colesterol contra el promedio de sexo, pero eso no tiene sentido, porque a sexo no se le puede sacar un promedio. Es parte de una confusión de creer que estás comparando el promedio de las dos variables, pero no, estás comparando el promedio de la variable numérica entre las categorías de la variable categórica. Entonces, ya tenemos nuestra hipótesis nula. De primera mano queremos comparar promedios, pero ahora para saber si podemos comparar promedios o si al final debemos comparar medianas, revisemos nuestros supuestos estadísticos. Recuerden siempre que los supuestos de observaciones independientes y muestreo aleatorio son supuestos que dependen de la forma en cómo se han recolectado los datos. Debemos asumir para este caso que todos los datos se han recolectado con un muestreo aleatorio y que las observaciones no están relacionadas entre sí. A menos que les digan lo contrario, pues no deberían asumir que estos supuestos no se cumplen. Siempre se cumplirán, a menos que les digan lo contrario. El supuesto de normalidad sí puede ser comprobado. Entonces, compararemos la distribución del colesterol y veamos cómo es el colesterol en varones y en mujeres. En ambos casos deberíamos tener una distribución normal. Hagamos el comando de la línea 74. Aquí lo tienen. Tenemos en el caso de varones promedios y medianas bastante similares. Y en femenino no hay nada que decir. Los promedios y la mediana son muy iguales. Solo difieren por unas décimas. Sesgo, que puede estar entre -1 y 1, está pues aceptable. Y kurtosis 3, un poco más de 3, no está tan mal. Aparentemente tenemos distribución normal. Hagamos la revisión de un gráfico para esto y de la prueba de Shapiro-Wilk. Veamos, la prueba de Shapiro-Wilk me dice que la probabilidad acá es muy baja, el valor de P, y aquí que es mayor a 0.05. Entonces tenemos una diatriba, un dilema. En este caso, acá rechazo la hipótesis nula y digo que la variable colesterol no tiene normalidad en el caso de los varones, pero en el caso de las mujeres sí tiene normalidad. Entonces esto nos deja un poco indecisos. Hagamos una tercera prueba para verificar. Es la prueba gráfica. Recuerden que cada vez que Stata demora y para asegurarse de que no sea colgado, revisen este icono de aquí. Ajá. Bien, son gráficos bastante aceptables, no escapan demasiado de la definición de normalidad. Si bien podrían decir que la cola es más larga de este lado, en ambos casos podría ser una falta tolerable, pues no es algo tan grave, no es que esta distribución no tenga forma, al menos se orienta bastante a la normalidad. Así pues que ya tenemos dos criterios a favor y uno indeciso, entonces digamos que hay normalidad. Ya opcionalmente pueden utilizar más gráficos si desean tomar decisiones con mucho mayor fundamento o más pruebas. En el caso de la homocedasticidad, que es nuestro último supuesto, debemos evaluarla con el test de Leven. Se escribe así. Leven. El test de Leven lo que hace es comparar varianzas. Es un supuesto de la prueba demostrar que las varianzas son homogéneas para que puedan ser comparables.
En el caso de la prueba de Leven, la hipótesis nula, recuerden, la hipótesis nula siempre habla de igualdad. Entonces, si estamos comparando varianzas, diremos en la hipótesis nula que las varianzas son iguales. ¿Sí? Vamos a poner acá. Varianza de colesterol en mujeres es igual a la varianza de colesterol en varones. ¿Ya está? ¿Qué nos dice la prueba? Veamos, hay que ejecutarla. Tal vez no se va muy bien ahí. Ahí está. Pues luego de la comparación hemos obtenido un valor de P que nos dice que no podemos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto concluimos en base a ella y pues decimos que las varianzas son iguales. Por lo tanto hemos cumplido los supuestos para realizar la prueba. Tenemos normalidad y homoscedasticidad. Así que si teníamos que decidir entre TED-Student y Udemann-Whitney, pues TED-Student ha pasado las pruebas, así que hay que ejecutarlas. Recuerden, o no se olviden, que si en algún momento ustedes encuentran que no hay homogeneidad de varianzas, pero sí tienen normalidad, tienen la opción de seguir usando TED-Student, pues hay un TED-Student especial para varianzas que son desiguales. Pero si ya no tienen normalidad, entonces tal vez lo ideal sería realizar una prueba de Udemann-Whitney utilizando este comando. Realicemos la prueba adecuada, que es la de la línea 92. Y ahí lo tenemos. En este caso, yo he obtenido un valor de P menor a 0.05, lo cual me permite rechazar mi hipótesis nula. Originalmente, cuando planteamos el problema, dijimos que íbamos a comparar el promedio de colesterol en varones. Aquí está. Y decíamos que era igual al promedio de colesterol en mujeres. Con esto rechazamos la hipótesis nula, entonces concluimos que estos promedios son diferentes. Formalmente también pueden decir que existe una diferencia significativa entre los promedios de colesterol en varones y mujeres. Y en el aspecto mucho más sencillo, pueden decir pues de que hay asociación entre sexo y colesterol, o que existe dependencia del colesterol hacia el sexo, o que sexo y colesterol son dependientes. Hay muchísimas formas de decirlo, solo no los confundan. Muy bien. El ejercicio 3, vamos para allá. El ejercicio 3 era un poco peliagudo, pues necesitaban realizar una categorización antes de poder realizar la prueba. En el ejercicio les pedimos que creen una variable llamada edad 2 para poder comparar los valores de glucosa, tengo entendido, entre tres grupos de edad, para saber si existe asociación entre edad y glucosa. Entonces, bueno, déjenme mostrarles los comandos de la categorización. Recuerden que pueden crear la variable en blanco para llenarla de a pocos. Y reemplazamos como categoría a 0 en los casos donde la edad es menor o igual a 46. Reemplazamos como 1 en los casos donde la edad es mayor a 46 años y menor o igual a 58. Y por último, la categoría 2 y final será de personas con edades de más de 58 años hasta personas de 69 años o menos. Realizado este proceso, ya podemos obtener nuestra variable categórica, que es esta de aquí. Recuerden, probablemente ustedes obtengan números diferentes porque tenemos muestras al azar diferentes. Si desean etiquetar la nueva variable que han creado,
pueden crear la etiqueta con label define, el nombre de la etiqueta que quieran poner y las reglas del etiquetado. 0 es esta categoría, 1 y 2. Y finalmente con label values pegamos a la variable edad2 la etiqueta que también llamamos edad2. Y luego de ello ya tenemos un etiquetado que nos permite entender qué cosa es la categoría 0, 1 y 2. Bueno, el ejercicio de buscar asociación entre edad y glucosa nos lleva a pensar, ¿qué tipo de variable es glucosa? Glucosa muy probablemente sea una variable numérica. Aún así, nunca dejen de revisar. Nivel de glucosa en ayunas, miligramos por decilitro, definitivamente es numérica. Y edad 2 sabemos que es categórica porque nosotros la hemos categorizado. Nos enfrentamos a un caso de variable numérica enfrentada a una variable categórica de más de 2 categorías. Si quisiéramos buscar asociación, vamos a tener que comparar los niveles de glucosa en cada categoría de edad. Y para ello necesitaremos de un análisis un poco más potente que TEDstudent. Tendremos que usar ANOVA, porque ahora estamos comparando 3 promedios de glucosa. Así que, si nuestro objetivo es comparar promedios, nuestra hipótesis nula, recuerden, la hipótesis nula siempre habla de igualdad, y si estoy comparando los promedios, podría decir el promedio de glucosa en las personas de 46 años o menos es igual al promedio de glucosa de las personas de 46 a 58 años, y además este es igual al promedio de glucosa de las personas de 58 hasta menos de 69 o de 69 años. Dado que eso es muy largo, podrían decir que todos los promedios de glucosa son iguales. ¿Y dónde son iguales? En las categorías de edad que están comparando. La hipótesis alterna también tiene una cierta particularidad que solo va a ser capaz de decirnos que al menos uno de estos promedios es diferente. Mucho ojo, porque esto nos dará pistas para lo que debemos hacer en futuras acciones. Nuestra primera opción es comparar promedios, así que verifiquemos si cumplimos los supuestos para realizar la prueba de ANOVA. Verifiquemos normalidad desde el aspecto descriptivo. Ahí está. En el grupo de edad 1, media y mediana se parecen relativamente. Se llevan 3 años de diferencia. El sesgo está un poquito alejado de 0, en mi caso, ¿no? Y la cortosis es súper altísima. Aquí también, en 46-58. Y aquí, bueno, aquí está casi pasable, casi, ¿no? El promedio y mediana sí están un poco más cercanos, aunque igual con unos 3 puntos de diferencia. El sesgo se pasa de 1, el rango de -1 a 1 no se cumple, y la cortosis está casi, ¿no? Casi en el rango de 3 a 7. Vamos a seguir verificando, tal vez una prueba de Shapiro-Wilk nos saque de dudas. Y vamos a ver. Mira, en los 3 casos, Shapiro-Wilk nos dice que no hay normalidad, pues el valor de P es pequeño y rechazamos nuestra hipótesis nula. En Shapiro-Wilk la hipótesis nula es que hay distribución normal. Y ya está. Y bueno, a ver, veamos el gráfico, a ver qué nos cuenta. Y sí, al parecer aquí sí hay una cola demasiado larga. Aquí también.
lo cual impide la evaluación de la normalidad o de hacer que determinemos que hay normalidad. Entonces, el gráfico, los estadísticos y la prueba de hipótesis, todos nos dicen pues que hay algo sospechoso, entonces no cumplimos normalidad. Revisemos homocedasticidad por si acaso. Recuerden que para el caso de homocedasticidad el comando es one way y primero siempre la variable numérica. Esto todavía no nos importa. No podemos usar este valor de P. Tenemos que evaluar primero si el test de igualdad de varianza se cumple. Y veamos qué nos dice. El P también es de muy pequeño, 0.00 y tal vez algo más. Entonces rechazamos también aquí la hipótesis nula y decimos pues que no hay varianzas homogéneas o no hay varianzas iguales. Entonces no hemos cumplido los supuestos, así que tendremos que comparar medianas. Entonces nuestra hipótesis cambiaría. Ya no diríamos que los promedios de glucosa son iguales, diremos que las medianas de glucosa son iguales entre los grupos de edad. Entonces apliquemos la prueba correcta, Kruskal-Wallis, y veamos qué obtenemos. De acuerdo. Kruskal-Wallis nos arroja dos valores de P, bastante parecidos, pero si en algún momento son muy diferentes, prefieran el método que utiliza empates, que son como una especie de ajuste matemático un poco más exacto. Entonces, por poquito, no hemos alcanzado el nivel de significancia. Según esto, no podemos rechazar la hipótesis nula y pues concluimos en base a esta misma y decimos, pues todas las medianas que se están comparando de glucosa entre estos tres grupos de edad, todas esas medianas son iguales. En conclusión, si las medianas son iguales, quiere decir que no hay asociación entre edad y glucosa. ¿Correcto? No hay asociación o no hay dependencia entre la edad y la glucosa. Ya está. Y para cerrar con broche de oro, pues el tema más reciente que era el análisis de correlación. Entonces nos preguntan si existe correlación entre el valor del colesterol total y el colesterol LDL, para saber si se corresponden entre sí. Entonces, dado que ambas son variables numéricas, no tenemos más opción que ver un análisis de correlación entre ellas. Así que evaluemos los supuestos porque no sabemos si veremos un análisis de Pearson o de Spearman. El supuesto de independencia siempre se debe cumplir a menos que nos digan lo contrario. La linealidad sí es un punto que tenemos que evaluar y podemos hacerlo de manera gráfica utilizando el comando scatter. Veamos qué nos muestra. Aparentemente sí hay una subida en forma lineal. Diría un ojo mucho más crítico que es una subida casi cuadrática porque parece curvada. Pero en líneas generales cumple con lo necesario como para poder realizarse una prueba de correlación. Veamos, a veces esto ayuda. Esta es una opción interesante, utilizar la opción LFIT, que trata de juntar todos los puntos a la línea que es más probable que se formen, ¿no? Entonces veamos. Y sí, miren, esta es la línea que en promedio se ajusta a la mayoría de los datos. Tal vez por ahí podrían decir que hay linealidad. Este comando de aquí es para hacer lo mismo, para hacer el mismo gráfico, solo que con una opción llamada two-way, que es para mostrar dos gráficos a la vez. Muestra exactamente lo mismo.
Ahí lo tienen. Pasemos al supuesto de normalidad bivariada. En este caso, Shapiro-Wilk no nos ayuda. Eso también es muy importante. En exámenes pasados, algunas personas usaron Shapiro-Wilk acá, pero eso no funciona aquí. Tenemos que ver distribución normal bivariada, que es un componente más complejo. Aún así, la hipótesis nula siempre es la misma. La hipótesis nula es que la distribución de estas dos variables es igual a la distribución bivariada. Entonces el comando será mvtest normality, colesterol y LDL, las dos variables que queremos evaluar. Veamos que nos da esto de acá. Y tenemos un valor extremadamente pequeño de 0.0002. Por lo tanto, tenemos que rechazar la hipótesis nula y concluir que no hay normalidad bivariada. Entonces, dado que no se ha cumplido el supuesto de normalidad, pues podríamos utilizar la ρ de Spearman. Pues no hemos cumplido con los supuestos para Pearson. ¿Y cuál es la hipótesis nula en el análisis de correlación de Spearman? Recuerden, la hipótesis nula siempre habla de igualdad, entonces siempre hay un símbolo igual. ¿Pero qué cosa es igual a qué? Muchos dirían el colesterol es igual al LDL, pero eso está mal. Lo que estamos evaluando es correlación. Entonces, no puedo escribir acá el símbolo de la correlación, pero ustedes saben que es el símbolo phi, que es una letra griega. La correlación entre colesterol y LDL es igual a 0. ¿Por qué? Porque si fuera 0, quiere decir que no hay asociación. En cambio, la hipótesis alterna dirá pues que esta correlación es diferente de 0. Así que veamos cuál es la hipótesis, si rechazamos o no la hipótesis nula. Aplicamos la prueba Spearman y acá lo tenemos. 297 observaciones, 297 personas. El ρ es de 0.52, lo que indica una correlación positiva. Y el valor de P es bajísimo, bajísimo, mucho menor a 0.05, por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula. Rechazamos este de aquí y concluimos que la correlación es diferente de 0. Y a eso le llaman correlación significativa. Entonces la interpretación final de esta prueba sería pues que existe correlación significativa, diferente de 0, entre el colesterol y el colesterol LDL. El LDL es un colesterol de baja densidad. Y bueno, ya está. Ya está. Hemos visto las 4 pruebas de hipótesis clásicas para hacer análisis bivariados. Espero que les vaya muy bien en su examen práctico. Yo estoy seguro de que sí. Hemos tratado de hacer un simulacro con estos ejercicios. Es muy probable que los ejercicios de la práctica estén por esta misma línea de pedirles que busquen asociación entre variables usando una base de datos. Aún así, si desean mucha más información, vamos a subir este PowerPoint con los resultados del taller que acabamos de hacer. Es exactamente lo mismo, solo por si lo quieren tener ahí a la mano. No está de más una recomendación final. Repasen además conceptos clave de la teoría, como qué cosa es una correlación espuria, qué cosa es un valor extremo, distribución normal, que es la teoría de ANOVA, de dónde viene ANOVA, qué cosa es variabilidad entre grupos, qué cosa es variabilidad dentro de grupos, y qué es el valor P. Nunca se olviden de qué cosa es el valor P. Bueno, ya está. Nos vemos en la práctica. Chao. This is not going to go the way you think.